Vamos a hablar del arte de envejecer. Eso es, Luis, Sí, nos encanta este espacio. La verdad, con el doctor Salvador Russo, que todos saben que es neumólogo y también internista, que ha trabajado en hospitales siendo jefe muchísimos años y sigue trabajando en este momento, por supuesto, de doctor. Y un placer. Buenos días, ¿Qué tal? Buenos días. bienvenido. Salvador, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy bien, estupendamente, como Bueno, siempre. pues ya veo que, Envejeciendo como puedo. claro, con, Como puedo. con arte. Con Con arte, con arte. arte. Bueno, pues lo primero que vamos a hablar es del eclipse, que no podemos dejar de hacerlo ya que ha sido tan próximo, tan hace horas todavía, y nos gustaría saber su opinión. Su opinión, cuál es del eclipse. Bueno, antes de nada, ¿vio el eclipse? Por supuesto que no. Por supuesto que no. Claro. ¿Por qué? Lo vi de espaldas, que es como hay que ver un eclipse, y luego lo he Explíquelo, visto, explíquelo un y luego poco. lo he visto en la televisión o en el móvil. En directo, ¿ya lo ha No, visto en directo usted? lo he visto ya Sí, yo lo vi en directo en televisión. cuando no hace daño, claro, indudablemente. Pero usted le dio la espalda por... Cuéntenos por qué hizo ese No, gesto. hombre, yo no solamente lo hice, sino que se lo aconsejé a toda persona que yo conozco, aunque no me preguntara, era el tema, ni se te ocurra mirar al sol. Con gafas, sin gafas, medio pensionista, un minuto, ni se te ocurra. Porque esa es la primera causa de ceguera, eh, es mirar al sol directamente. Por ejemplo, hay una anécdota que leía no hace mucho de una especie de gurú de estos que anunciaba que la Virgen se iba a aparecer en no sé qué montaña. Congregó a 200 o 300 personas que realmente creían porque la Virgen se les iba a aparecer allí y la condición era que miraran fijamente al sol. ¿eh? 80 o 90 quedaron ciegos. ¿eh? No vieron a la Virgen, pero quedaron ciegos. Y hoy he leído esta mañana que solo en el País Vasco, que no es un sitio muy tal, eh, acudieron 300, no sé cuántas urgencias, 330 por ahí, eh, Por problemas de visión. por problemas de visión, que no es inmediato, porque el problema es que Ya. no hace daño, o sea, tú miras al sol y a ti no te molesta en ese momento. Se produce en la retina, en determinadas zonas de la retina, si ahí te incide bueno, el rayo mirando directamente al sol, te incide, pues te quema, te mata Pero doctor, incluso células. llevando las gafas que nos aconsejaron a todos, Bueno, también aconsejaron la mascarilla y no servía para nada. Es decir, que te aconsejen y tú cómo sabes que esa que te están vendiendo en donde sea ¿de dónde viene y si es cumple las buena, no? garantías para eliminar completamente todas las radiaciones que son molestas. Es decir, si te dicen que te pongas unas gafas es porque te están diciendo hace daño, es una cosa que tienes que evitar. Entonces, a pesar de que hace daño, tú míralo, porque es una cosa muy bonita, está muy bien mirar esto porque hace 100 años que no ha ocurrido y hay que mirarlo. Claro, sí, sí, con gafas, yo te advierto que las gafas sean tal, pero bueno, y a los 300 del País Vasco que se van a quedar viendo menos, le va a hacer mucha Incluso gracia. pueden perder la vista, ¿no, doctor? Incluso lo normal es que pierdan. Bueno, hay una anécdota que en días anteriores venía, que fue una señora que es, bueno, joven, una mujer joven, fue diputada con Ciudadanos Sí, lo he visto en la en el entrevista. Parlamento, tal, y esta se Sí, quedó ciega cuando tenía 8 años. sí, ¿eh? lo vi. Y también le debieron poner gafitas y toda la historia. No mires al sol directamente, ponte gafas. Claro, tú estás recibiendo en la radiación solar directamente, aunque sea con un filtro que te impida que haya un X% que te llegue, pero a lo mejor te tiras 10 minutos mirándolo o 5 minutos. Y que una persona intente mirar al sol, ahora esta mañana, más de 3 segundos, a ver si lo aguanta. No puedes. Entonces, aunque te haya quitado una parte, pues depende. Y si encima tú ya tenías una pequeña lesión o la tenías ahí que se podía desarrollar, etcétera, etcétera, pues hombre, que estupendo. Es una cosa maravillosa como la mayor parte de los consejos que de manera indirecta se dan a la opinión pública. Y Tú primero adviertes, no,
hay que ponerse, bueno, primero, es una cosa maravillosa que no ha pasado hace 100 años y eso tal, y el mejor sitio para verlo es tal sitio, y si vas a tal sitio es estupendo, o sea, le estás incitando. Pero bueno, como esto tan bonito que te he vendido, lo tienes que ver, porque todo el mundo lo tiene que ver, el que no lo ha visto, fíjate, un raro o una rara se ha atrevido a no ver una cosa que no pasaba hace 100 años. No, no solamente eso, bueno, te tienes que poner unas gafas, claro, hombre, yo no te voy a decir que lo mires, entre otras razones porque si lo miras directamente no vas a poder aguantar, vas a aguantar 5 segundos porque te hace daño. Entonces te pones unas gafas y además te advierte y que sean buenas, ¿y tú cómo lo sabes? Que todas las gafas que venden han pasado un criterio de calidad, las han puesto, claro, y han visto que filtraba el 100% de los rayos. ¿Y tú cómo lo sabes? Bueno, de hecho tuvieron que retirar 6 de modelos porque no, claro, no eran aptos, y entonces si son tan buenas y son tan estupendas, ¿cómo te cuestan 3 euros, 4 euros? ¿No? ¿Qué pasa? Son muy buenas pero valen muy baratas porque queremos que veáis con plena seguridad, ¿no? Yo te vendo lo que quiero, aprovechando que hay un eclipse, gano un dinero ahí, y si has estado más tiempo, y luego siempre viene la excusa, hombre, es que igual miraste demasiado tiempo, te dije que te las pusieras, pero para mirar un poquito, o sea, mirarlo, pues para eso lo veo en el móvil. Y otra pregunta, doctor, si quiere usted comentar, ¿por qué se dio la vuelta? Bueno, vamos a ver, darte la vuelta quiere decir, no me di la vuelta. Se puso de espaldas porque quería recibir algo. No, me puse de espaldas porque el jardín o la puerta de mi casa da a levante. Entonces le di la espalda porque el sol estaba en poniente, el sol se estaba poniendo ya. No, pero bueno, luego, como gracia, todo el mundo decía que el eclipse te daba una energía, te daba una historia, te daba una cosa, pues bueno, por lo menos eso sí. Sí que salí cuando empezó el eclipse, pero yo me puse mirando a levante, que es lo que tengo delante, por tanto no miré al sol. Perfecto. Bueno, pues si quiere ya cambiamos de tema, aclarado esto. Creo que tiene una noticia, además una primicia, que usted esperaba que saliera dentro de 8 o 10 años, pero sí, que se ha adelantado y que es algo de salud muy importante. Nos vamos a enterar en este momento, tanto sí, nosotros como ustedes los oyentes. Bueno, vamos a ver, yo en un programa hace a lo mejor un par de meses ya, de los primeros, estuve hablando que la gran revolución de la medicina, de la longevidad, del envejecer bien, era un tema que estaba en los últimos años cada vez aportando cosas más interesantes. Es decir, yo lo pillé en la fase donde, y son los consejos que yo he dado, haciendo ejercicio, haciendo una dieta con ayuno intermitente o con periodos largos de ayuno, tomando determinados suplementos, que algunos de ellos ya los he comentado, pero en su momento los comentaremos los demás. Con todo eso, bueno, se podía envejecer mejor, pero lógicamente si la persona había tenido un infarto, pues hacías que a lo mejor lo llevaran mejor, pero no con esas medidas. Tú no puedes reponer el músculo cardíaco alterado. Si tú tienes una enfermedad de Parkinson, pues te puede venir bien tomar vitaminas del grupo B, hacer ejercicio, etcétera, pero el Parkinson no se te va a quitar con eso, etcétera. Entonces, ya hace 15 o 20 años se sabía que utilizando células madre que podían proceder del cordón umbilical o de un embrión, esas células madre que son pluripotenciales se pueden diferenciar en lo que quieran. Tú pones células madre en un corazón que ha tenido un infarto y al cabo de un tiempo se regenera el corazón, vuelve a ser un corazón normal. Y metes células madre en un cerebro que tiene Parkinson y se empiezan a fabricar nuevas neuronas que fabrican dopamina y que por tanto se elimina. Bien. Claro, ¿qué ocurre? Hay un hándicap, y había y sigue habiéndolo, que sobre todo es moral y es ético, que es que había que utilizar embriones. Bueno, bien es verdad
que no sabemos qué pasará con los embriones en las clínicas de reproducción asistida, los embriones que no se utilizan, se tienen congelados ahí, pero bueno, ahí están, no hay ninguna normativa que diga que hay que hacer, supongo que los tienen conservados, por tanto no los eliminan. Claro, utilizar esos embriones, que seguramente no se iban a utilizar nunca, seguramente, pero al fin y al cabo son embriones que si los dejas desarrollarse sería un ser humano. Ahí hay un tema ético, como lo hay con el aborto, etcétera. O sea, el eliminar a un proyecto de ser humano. Entonces hay mucha discusión, gente a favor, gente en contra, pero eso hizo imposible que se utilizara como un medicamento. Hasta que en 2006 un investigador japonés que se llama de apellido Yamanaka, que lo comenté yo aquí, es capaz de, introduciendo una serie de proteínas en una célula madura, una célula en un fibroblasto, en una célula de la sangre, una célula de la piel de una persona, introduce una serie de proteínas y hace que esa célula se transforme en una célula pluripotencial. La transforma en una célula embrionaria, en una célula madre. Claro, empiezan a ver esto, estamos hablando de 2006, hicieron experimentos en animales de experimentación y vieron que efectivamente ratones ciegos recuperaban la vista, reproducían enfermedades similares al Alzheimer o al Parkinson y se recuperaban, en animales de experimentación que les habían provocado un infarto de miocardio, el corazón se recuperaba, etc. Vieron que sí que tenían esa capacidad pluripotencial. Claro, de 2006 a esta fecha han ido avanzando, se han modificado esos factores iniciales, no se ponen todos los que ponía Yamanaka, porque habían veces que se producían teratomas, se producían tumores, y fueron viendo que en lugar de poner todos esos factores, iban introduciendo otros factores menos, 3 o 2 factores. También conseguían células madre inducidas, que se llaman, porque no lo eran, tú lo has inducido, y con esas células inducidas empiezan a hacer experimentos. No se habían hecho en personas. Yo dije hace unos meses que en enero la FDA americana había autorizado un estudio que ya está haciéndose, donde ya hay personas que están recibiendo ese tratamiento, que son personas ciegas. Y se les están poniendo células madre inducidas con factores de Yamanaka, porque luego tienes la capacidad de inducirlas a algo determinado. O sea, tú al poner los factores no solo la haces célula madre, sino que la puedes predisponer a que se transformen en células del corazón o en células del cerebro o en células de la retina. Y entonces al inyectarlas ellas buscan el sitio y tal. Y eso empezó, yo dije, bueno, yo pensé que va a tardar 10 años, pues ya estaba. Pero antes de ayer descubrí por qué estaba estudiando, metiéndome en búsquedas, en portales médicos que ves lo que han publicado, pues me encuentro que ya hacía un par de años en Japón el equipo de Yamanaka les habían autorizado el equivalente de la FDA americana a que lo hicieran en voluntarios, en personas. Y lo habían hecho, en este caso, en enfermos de Parkinson y en enfermos que habían tenido un infarto y que tenían insuficiencia cardíaca. Sí. Bueno, pues me encuentro el trabajo publicado ya, terminado, y por eso fue por lo que la FDA dijo, venga, nos metemos también. Pero la noticia es que han autorizado 2 medicamentos que van a salir seguramente en este 2026. Saldrán en Japón, pero me imagino que saldrán en el mundo entero. Supongo que serán carísimos y que solamente los pondrán en casos muy especiales. O sea, 2 medicamentos. 2 medicamentos que ya en este año, o sea, que están autorizados,
todavía no están comercializados, pero seguramente en 2026 o a principios de 2027 pues se podrán encontrar, por supuesto en Japón, y no lo sé si en más países del mundo, yo espero que sí. Uno de ellos son células madre inducidas, forman como una especie de placas que son cardiomiocitos, que son células del miocardio en forma embrionaria, para aquellas personas que después de un infarto han tenido una insuficiencia cardíaca y que ya no hay más alternativa que el trasplante cardíaco, es decir, te quito el corazón y te pongo otro y a ver cómo lo aguantas. Pero esto es una alternativa a trasplantes cardíacos y a cualquier otra historia, que es meter cardiomiocitos en ese corazón que ya está muy fastidiado, que no funciona bien, ¿qué tal? Bueno, pues al Doctor, parecer... y perdone, una pregunta. Y para personas, por ejemplo, que han sufrido un infarto, se han recuperado, ¿también podrían tomarlo para no volver a tenerlo, por ejemplo? No, vamos a ver, hay que distinguir lo siguiente. Una cosa es reparar, por eso yo le estoy prestando mucha atención a las medidas que no llegan a eso. Es decir, estas medidas son ya cuando lo demás ha fracasado. Ya. Si tú has tenido un infarto o has tenido dos, no estás en una fase que requiera esto, pero te lo pones, indudablemente vas a regenerar la zona del corazón que la tienes con fibrosis, etcétera. Pero si tú sigues haciendo lo mismo que hacías, sigues teniendo los mismos factores de riesgo y no pones ningún remedio, al cabo de un tiempo, hombre, es que eso es también lo que nos han acostumbrado en la medicina, no en hacer prevención, sino en decir, bueno, ya cuando me duela la cabeza ya me tomaré otro analgésico, pero yo sigo haciendo lo mismo. Pero ya cuando me pase esto yo ya tomaré medidas, ¿no? Si la solución no es el medicamento para cada síntoma o para cada defecto o cada historia que tú haces. Yo hago lo que me da la gana, luego me tomo una pastilla y no pasa nada. Entonces, el defecto de esto será que si se utiliza así como tú acabas de comentar, bueno, bien, prolongará la vida más, tal, pero no servirá. O sea, el efecto es decir, vale, es un empecemos de nuevo. Es decir, vale, Claro. tú has tenido un infarto, dos infartos, o tienes un Alzheimer, o sea, o tienes un Parkinson y te mejora mucho el Parkinson. Pero tú tienes determinadas acciones, suplementos, ejercicio físico, dieta, etcétera, cosas que si sigues sin hacerla, al cabo de un tiempo estarás en lo mismo. Pero dirás, bueno, como tengo esto, pues me vuelvo a inyectar otra vez y tal. Bien, pues a lo mejor es lo que hace la gente, sigue haciendo su vida tal. Mientras tanto, mientras eso no llega, aquellas personas que puedan ser susceptibles de eso, por ejemplo, yo podría ser una persona susceptible de esto, porque yo he tenido 2 infartos de miocardio, pero a mí no se me ocurriría, salvo que no estuviera haciendo antes todas las cosas que tengo que hacer, que son las que he recomendado, de dieta, de ejercicio de suplementos, de historias, de 40 cosas que ya hemos comentado y queda. Entonces, si todo eso se hace, se disminuyen los factores de riesgo, empieza a fabricar un colágeno bueno porque tomo vitamina C, porque no tomo tal, etcétera, empieza a hacer las cosas bien, pues hombre, si las hago muy bien, a lo mejor no hace ni falta, porque igual el cuerpo busca el mecanismo de que aunque haya habido una zona ahí de lesión, pues repararla, que el cuerpo sabe hacerlo también. Otra cosa es decir, no, yo no voy a hacer ninguna cosa de las que me conviene y de vez en cuando me meto un chute con esto, porque ¿qué vale tanto? Yo tengo ese dinero, lo pago, plan privado, que me lo pongan y ya está. Una pregunta, doctor, y en el caso del Parkinson hay veces que tienen que operar y meter pues un chip, ¿no?, en la cabeza. ¿Qué sería cuando una vez que ya te han puesto eso y ya no hay nada que hacer? O no lo sé. ¿Hasta qué punto? El estudio que se ha hecho, o sea, el que yo he leído, lo que consiguen es mejorar los síntomas del Parkinson, mucho. Muy importante. Mejorarlo, no quitarse el Parkinson. Pero lo han hecho utilizando este medicamento que se va a comercializar. Claro, quiero decir que a lo mejor no tienen ni siquiera que injertar, abrir y meter ese... Efectivamente. Claro. Efectivamente. Entonces, no lo sé hasta qué punto, porque realmente el estudio
solo se ha hecho un estudio y se acaba de terminar. Indudablemente tendrán que hacer más estudios, o si con eso, como parece ser, el Ministerio de Salud de Japón ha considerado suficiente y autoriza la comercialización, pues hombre, de alguna forma, como otros muchos medicamentos, donde una vez que lo has comercializado, pues te surgen efectos secundarios que no habías visto porque Claro. la muestra era pequeña o lo que sea. Ese riesgo está, indudablemente. Pero ese riesgo ha estado y está en un montón de medicamentos que utilizamos en hospitales y en medicina todos los días. Todos los días. Porque nunca sabes si, diríamos, hay un efecto secundario que tú no has pillado porque en el grupo de gente que se estudió pues era poca gente o no se había manifestado. Pero siempre, indudablemente, pueden aparecer efectos secundarios, seguro. Pero en cualquier caso es una alternativa que yo no había visto en medicina, yo qué sé, en 30, 40, 50 años, o sea, un salto tan a lo bestia en tan poco tiempo. Es decir, nos vamos a encontrar que del año pasado, diciembre del 2025, que no se sabía ninguna cosa de estas, en enero se autoriza que en Estados Unidos empiecen a hacer un estudio en ciegos y ahora se comercializa en Japón 2 medicamentos, uno para el infarto de miocardio y otro para el Parkinson. Eso es ir muy rápido. Y quiere decir que seguramente a las personas que no estamos en Japón o en Estados Unidos, pero que disfrutamos de los adelantos que se consiguen en cualquier parte del mundo, pues en el transcurso de muy poco tiempo, de 1 año, de 2 años, pues seguramente vamos a tener disponible ese medicamento con todas las restricciones que el médico que lo vaya a utilizar ponga. Es decir, yo, por ejemplo, yo no se lo pondría a una persona que haya tenido un infarto y que no tenga insuficiencia cardíaca. Espera, no sea que vaya a tener un efecto que yo no sé y lo vaya a empeorar si la persona está bien. Otra cosa es que dice, ya, has tenido, o un Parkinson que sea que está empezando con las historias, a lo mejor en el que está empezando quizás sea más interesante ponerlo porque no lo va a desarrollar, porque en el tema del Parkinson ya se sabe que hay una falta de una secreción de una sustancia que es la dopamina, que no se puede fabricar en el cerebro y que si tú metes neuronas que fabrican dopamina, pues le estás metiendo el medicamento que le darías, porque el medicamento que tú le das es para estimularlas, que aunque apenas fabriquen, que fabriquen un poquito. Pero si tú ya tienes neuronas que funcionan muy bien, no las tienes que estimular con nada. Claro, le puedes quitar incluso el medicamento. Eso es. Claro. Pues bueno, pues es una gran noticia, doctora, que nos ha dado esta mañana para todos los oyentes, para todo el mundo. Y bueno, esperemos tener noticias más de este tipo, que la ciencia siga avanzando. Y... Sí, pero vamos a ver, esto es tomarlo con 2 restricciones. Una de ellas es que no todo el mundo que crea que él le vendría bien, lo va a poder utilizar, claro, eso es. Porque tendrá un criterio seguramente el médico. Cuando esto venga a España, que a lo mejor tarda 2, 3, 4, 5 años en venir, pero cuando venga, si viene, que yo espero que sí, pues cuando eso sea, no todo el mundo dice, venga, que me den, me voy a la farmacia y que me den. Claro, Tendrá que tener un criterio. En segundo lugar, a todo aquel que crea que esto le puede venir bien, pues primero que empiece con las cosas que tiene a mano y que son muy fáciles y que son las que yo estoy contando aquí en todos los programas y lo hemos dicho un montón de veces, que es hacer ejercicio físico, pero un ejercicio físico determinado, no salir a pasear el perro, a darte una vueltecita y tal. Un ejercicio de verdad, de fuerza y eso acompañado con una sustancia que es la creatina, que te ayuda a desarrollar músculo y también tiene un efecto sobre el cerebro, pues bueno, como hace mucha gente que va a los gimnasios exclusivamente con una finalidad estética para desarrollar músculo, etc. No, esta no es la finalidad. La finalidad es, primero, estimular al músculo para que fabrique una sustancia que se llama miosina, que viene muy bien para muchas cosas,
para que no haya osteoporosis, para que no se produzca lo que se llama la sarcopenia, que es una pérdida de fuerza, sobre todo en las piernas, etcétera, que va a prevenirte de muchos problemas de caídas, de historia y tal. Eso, tema número 1, ese, que no cuesta nada y que no hay que esperar que lo comercialicen, porque ya está comercializado, está en tu mano hacerlo o no, y no cuesta dinero. Segunda cosa, una dieta. Una dieta fundamentalmente haciendo periodos de ayuno, porque estás sometiendo al cuerpo a un estrés, que es el ayuno, y le estás haciendo que salga de ese estrés eliminando las sustancias tóxicas que ha ido acumulando, etcétera. Entonces, pues diríamos lo más radical, que es el ayuno total y absoluto, que puedes estar 2 días, 3 días sin comer, cada X semanas, o hacerlo todos los días con un ayuno o con una restricción de comida que dura 12, 14, 16 horas, son las horas de sueño, y tomar la última comida a las 6 de la tarde, por ejemplo, y no tomar nada. Y luego, el resto del día, pues evitar las comidas muy ricas en hidratos de carbono, por supuesto, los alimentos Procesados, muy procesados, muy dulces, muy tal, muy de pan, muy de pasta, muy de historias de estas, evitarlos, y los procesados, que es complicadísimo evitarlo, salvo que tú te hagas la comida seleccionando lo que quieres poner, porque la tendencia en el mundo que estamos y entre la gente joven, esa es la decir, comida rápida. no quiero perder tiempo, No. hacer la comida es una pérdida de tiempo. Esto que está envasado lo pongo al microondas, lo como y ya está, pues, lo peor que puedo hacer. Pero bueno, ese es el segundo pilar. Primero el ejercicio, el segundo la dieta. Junto con la dieta hablamos que habían unos estresores, unas sustancias que se llaman horméticas, que te ponen en tensión el organismo para que en ese momento fabricas una serie de sustancias que estimulan tus células madre. Por eso te digo que no hace falta muchas veces meterlas, porque, por ejemplo, un estresor como es una sauna durante 15 minutos a 70 grados, claro, el cuerpo cree que se va a freír ahí, que se va a morir. Y entonces, ¿qué utiliza? Lo más sagrado que tiene, lo más valioso que tiene, que son estimular células madre, que también las tenemos dormidas, las ponemos en funcionamiento. No muchas, pero ponemos algunas. Claro, eso lo repites continuamente, cada vez tú estás poniendo en funcionamiento más células madre, que son estos medicamentos que te van a poner. Y hay muchos estresores que lo hacen. El ejercicio brusco, por eso se recomienda que sea un ejercicio que te agote, sí. Porque también tiene ese efecto hormético. La sauna, el baño en agua con hielo, súper fría, tiene el mismo efecto que la sauna, pero al revés. Hay muchísimas cosas. De hecho, yo comenté una historia que ocurrió cuando tiraron la bomba en la Segunda Guerra Mundial, en Hiroshima. Bueno, el sitio donde la bomba y relativamente cerca todo el mundo murió o tuvo enfermedades que los llevaron a la muerte enseguida. Pero a partir de una distancia de unos kilómetros, esa radiación que había matado cuando te caía muy cerca, cuando te llegaba en menos cantidad, era como un estímulo hormético, lo mismo que el ayuno y que tal. ¿Qué ocurría con la gente que vivía a una serie de kilómetros donde había caído? Pues que vivían más años y que tenían menos enfermedades, curiosamente. Entonces, resulta que una radiación, hombre, yo no me sometería a una para ver si tal, prefiero meterme en una sauna, pero sí. Quiero decir que ese tipo de estímulos lo que te hacen es que te ponen al límite del organismo. Y en ese momento tu organismo sabe lo que tiene que hacer, tú no se lo tienes que mandar. Y activa, por ejemplo, células madre. O sea, hay un montón de mecanismos. Hay gente que se deja picar por abejas, picaduras de abejas, tal. Lo comentaremos también en otro momento. Historias de estas. Pero bueno, vengo a decir que eso que sí que está a mano, que ya se ha comercializado porque no hay que pagar nada, porque lo puedes hacer gratis, y luego hay algunos suplementos que también interesa conocer y tomar y tal,
que te ayudan también, como la vitamina C, la La vitamina vitamina D, D, que no es una vitamina. claro, que no es una vitamina, la coenzima Q10 para gente que ha padecido, o sea, hay muchos que es un Y día los minerales, que es muy importante. dedicaremos tal, el magnesio, lo otro, tal, Sí. beber agua de mar o beber agua con tal. Entonces, todos esos cuidados es lo primero que por eso hacemos Se este recomienda. programa. Pero Recomienda, luego, sabiendo, esta ha sido una buena noticia, sin sabiendo duda. que tenemos a la vuelta de la esquina la otra posibilidad. Primero que tenemos que hacer es aguantar hasta ese momento, claro, no morirnos antes. Por eso hay que hacer las cosas bien. Y luego, cuando eso llega, si estamos muy perjudicados porque alguna enfermedad nos ha atacado mucho, pues que sepamos que eso está ahí al lado. O sea, que esas células que ya no funcionan bien en el hígado, en el riñón, en el corazón, en el cerebro, las podemos Las podemos sustituir utilizar. por células que acaban de nacer. Bueno, doctor, pues ha sido un placer muy interesante y una gran noticia de esas células madres que hablamos y leemos mucho sobre ella. Y le esperamos la próxima semana, si Dios quiere. Muy bien. Y gracias de verdad. Que ya no doctor. habrá eclipse, hablaremos, Ya hablaremos de otras cosas otra- totalmente diferentes. Gracias, Salvador.